Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 15 de agosto del año 2017 y como todas las mañanas inicio la jornada saludando a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio 105.5 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República, pero también quiero agradecer a quienes nos sintonizan y a quienes nos permiten llegar a estas zonas en las regiones. Un grupo importante de radioemisoras a esta hora de la mañana están ya transmitiendo en vivo y en directo, están conectadas con nosotros, y también quiero agradecer a quienes muy amablemente nos están siguiendo a esta hora de la mañana a través de internet. Nuestra página web, la página de IDL Radio, que es muy fácil de encontrar, está ya a su disposición para que usted pueda conectarse con nosotros y pueda seguir el programa, pero también pueda hacernos llegar sus sugerencias, que nos pueda llegar sus comentarios, que nos pueda hacer llegar algunas preguntas que veremos si podemos trasladar a nuestros entrevistados para poder profundizar en aquellos temas que, como siempre decimos, ojalá sean de su interés. Quiero agradecer también de manera muy especial a muchas personas que nos siguen desde fuera del país, nos siguen desde Estados Unidos, nos siguen desde Suecia, nos siguen desde Japón, nos siguen desde Argentina, nos siguen desde distintos otros países, compatriotas que por uno u otro motivo, muchos de ellos en la mayoría de los casos por trabajo y buscar mejores oportunidades, tuvieron que salir hace ya algunos años y con distancia, pero con muy buen criterio, con mucha inteligencia y con mucho acierto, ven la política de nuestro país y nos hacen llegar inteligentes comentarios que nos ayudan, por cierto, para tener una mirada más amplia de lo que vivimos aquí y que a veces está muy contaminado y muy enrevesado por las coyunturas que son, la verdad, bastante precarias en términos de que nos gustaría estar en debates más profundos, ojalá apuntalando algunos cambios importantes o reformas sustantivas que deben hacerse en nuestro país para que esta democracia que tanto nos ha costado recuperar, que tanto nos cuesta mantener, pueda ser útil y llegue a todos los ciudadanos en los lugares más postergados y más alejados del ejercicio del poder. Esa es nuestra intención. Quiero agradecer también a otros medios de comunicación que muy amablemente toman algunas notas del programa, que las difunden y con eso hacen un debate un poco más amplio sobre algunos temas que seguramente son de interés también de sus públicos. Muchas gracias por eso. Quiero agradecer de manera muy especial también a quienes están llamando y comunicándose con nosotros para transmitir el programa en vivo y en directo en sus radioemisoras o hacerlo de manera diferida también más adelante en su programación. Es muy sencillo si es que ustedes quieren, y les agradecemos por eso, difundir el programa. Basta que se comuniquen con nosotros por cualquier vía, puede ser el Facebook, puede ser el Twitter, puede ser el correo electrónico o nos pueden llamar también, y nosotros con el mayor de los gustos vamos a darles esa posibilidad de que puedan difundir. A nosotros nos interesa y a ustedes, si también les interesa, pues creo que podemos caminar juntos en esta tarea que es difícil, que es complicada, que es muchas veces a contracorriente, pero que la hacemos con tenacidad y que la hacemos con el mayor de los gustos, sabiendo que muchas veces, como decía hace un instante, a veces estamos solos o muy poco acompañados en algunas campañas o en algunos temas que impulsamos de aquí porque consideramos que son sustantivos para el país. Gracias a quienes se están conectando ya a través del Facebook también. Voy a contarles que ayer nosotros hicimos una pregunta para que ustedes pudieran comentar, pudieran responder. Preguntamos si crees que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debería hacer cambios en el gabinete para mejorar su popularidad.
El 65% de quienes contestaron dice que sí. El 35% cree que no y debe mantener su equipo de trabajo. Pero pese a que eso aparece en todas las encuestas que se han difundido en los últimos días, el presidente parece muy cerrado, empecinado, y diría yo con una terquedad que en este momento no es apropiada para un gobierno que requiere mirar las cosas de una manera distinta, no solo por su baja aprobación, sino porque las cosas no están funcionando, los problemas no se están resolviendo y la verdad cada día más la calle se está calentando. Entonces debería él mirar con mayor responsabilidad este encargo y hacerse de un equipo que pueda ser un poco más político en el manejo del día a día, pero sobre todo centrar y darle rumbo a su gobierno, que es tal vez la principal tarea que hasta ahora no ha cumplido. Hoy hay un artículo muy interesante que hace Juan Carlos Tafur en el diario El Comercio, que justamente habla de los momentos en los que es posible hacer reformas. Y este gobierno no ha pasado, digamos, recién ha pasado un año y se le ha diluido cualquier posibilidad de reforma importante. No hay a la vista algo que pueda significar un cambio sustantivo para que en algún aspecto de la vida cotidiana del país pueda resolverse, con la posibilidad de que esto no se revierta. Tal vez el tema de la educación hubiera sido fundamental y miren cómo estamos, el tema de la seguridad ciudadana que avanza de a poquitos y que todavía mantiene a la gente muy temerosa de salir a la calle y con altos índices de victimización y sobre todo una percepción negativa de que algo le puede suceder. Y en el ámbito donde el presidente se supone que más conocía, que ese es el ámbito económico, lo que se ha podido a estas alturas ya comprobar es que esa capacidad que todos creíamos ha sido, la verdad, bastante menor, y lo que ahora tenemos es un apego un poco más a una realidad que no se enrostra, que el crecimiento va a ser muy bajo. Bajo porque no solo no se van a cubrir las expectativas que tenía el Banco Central de Reserva, sino que la gente empieza a notar de que su voto, que fue en buena medida pensando que esto se iba a resolver, pues puede terminar cayendo en saco vacío, o saco roto, mejor dicho. Son las 8:06 de la mañana. Si usted quiere comunicarse con nosotros y no tiene la posibilidad de acceder al Facebook, pues puede escribirnos al 9975-74815. 9975-74815 está habilitada ya esa línea para que usted nos pueda mandar un mensaje de WhatsApp y nosotros podamos también estar súper comunicados y conectados con ustedes. Soy Graciela Tuesta, voy a tener el gusto de estar con ustedes el día de hoy. Pues bueno, ¿qué cosa es lo que hoy día ha sucedido? La huelga de maestros continúa en por lo menos 13 regiones de manera intensa, por encima del 50 o 60% de ausencia de los maestros en los centros educativos. En el Cusco sí se han retomado las clases, producto del acuerdo que la ministra directamente sacó adelante con los dirigentes de esta región, pero en el resto de los lugares sigue y se mantiene y cada vez se intensifica, porque no solo se están movilizando a Lima un grupo importante de profesores para hacer sentir su fuerza y su voz aquí, sino que en algunas zonas los padres de familia están también apoyando a los maestros. ¿Y qué cosa es lo que esto significa? Primero, la crisis de representatividad de la que yo he hablado ya en más de una ocasión aquí en el programa, pero la tremenda incapacidad del gobierno para haber identificado no solo los problemas que en el sector de educación estaban latentes, sino las demandas legítimas y separarlas de aquellas que obviamente ya tienen un impulso, un motivo y un afán político. Pero eso no es responsabilidad de los que están protestando, sino de aquellos que muy tarde han empezado a tratar de tomar algunas medidas en torno a este asunto. Y no estoy planteando que al inicio debió empezarse con la lógica de la mano dura y con los despidos y con los descuentos, sino de procurar un espacio más dialogado, pero sobre todo para ir aislando a aquellos que, lejos de tener una o responder a una demanda y a una
petición legítima de los maestros para que mejoren sus condiciones y las condiciones de la educación en el país, que lo que querían era movilizar esto por unas políticas internas en el sector magisterial en el ámbito del sindicato. Pero eso hasta ahora ya no tiene mayor sentido. Podrán salir a decir que hay terroristas infiltrados, que el MOADEF está, pero la cosa no se ha calmado. La ministra y los miembros del gobierno han dicho que los descuentos tienen que darse, pero esto no depende del gobierno, esto no depende del Ministerio de Educación, esto depende de los gobiernos regionales, que yo me atrevería a decir en las 13 regiones donde todavía no han regresado los maestros a sus centros educativos, tienen y cuentan con el respaldo de los gobiernos regionales, por una cuestión que no es tan difícil de entender. La legitimidad de los gobernantes está en sus zonas, y si los maestros están movilizados y son una gran cantidad, pues yo no tengo por qué pensar que los gobernadores van a empezar a pelearse con ese sector, sobre todo si tienen varios otros problemas, habida cuenta de que no hay reelección y tienen que terminar su mandato de la mejor manera posible para mañana o más adelante tentar seguramente un regreso a la política. Entonces es muy difícil de entender. Se ha dicho que si es que los gobiernos regionales no descuentan a los profesores, van a congelarse las cuentas de los gobiernos regionales. ¿Se imaginan ustedes que un gobierno tan débil, con tantos problemas, incapaz de ponerse de acuerdo entre ellos mismos, sin un norte claro y con, la verdad, una serie de actos que dan cuenta de que este gobierno, inclusive más que los que últimamente nos han gobernado, pues se dispara a los pies todos los días, y en esa condición enfrentarse a los gobiernos regionales puede terminar siendo un pésimo negocio y un pésimo problema, porque puede tener otro sector movilizado en contra de un gobierno que ya se huele a la distancia como muy débil y poco capaz de entender la problemática del Perú. Ese es el gran problema. Ojalá que esto sirva para empezar a mirar con otros ojos otros procesos sociales y evitar que estos escalen y desencadenen actos de violencia también. Y estoy hablando de varios otros conflictos que están ahí y que el gobierno no está atendiendo. Pero imagínense ustedes que se enfrentan al gobierno regional. Entonces, por ahí, la verdad, lo que hay que hacer es reunirse, buscar atender esto, tratar de resolver y comprometerse con lo que es posible, pero a la vez de aquí en adelante, como lección aprendida, pues buscar resolver los problemas a tiempo y no esperar que corra tanta agua por debajo del puente. En salud también hay problemas y se anuncian que la CGTP, va a venir un representante dentro de poco, y anunció un paro para el 24. Es decir, las cosas se le puede complicar, y el presidente de la República, la verdad, muy distante de esa realidad, se cierra, y a través de quien es su hombre de confianza, que es el señor Zavala, que está atornillado en la presidencia del Consejo de Ministros y que no quiere un ápice de crítica en torno a su gestión, pues insisten en no cambiar absolutamente nada. Esa terquedad, esa necedad, al margen de lo que le pueda pasar al gobierno, que tal vez en algún momento pueda ser lo menos importante, afecta el desarrollo de un país que tiene que moverse, y moverse de acuerdo a la solución a los problemas que la gente está demandando legítimamente. Ese es un tema que, por supuesto, creo que hay que mirar desde esa perspectiva. Pero son las 8:12 de la mañana. Otro tema que es muy importante, y tal vez el más importante, pero no lo va a ver en todos los medios como el más importante, y usted ya más o menos imagina por qué, tiene que ver con Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, la candidata que ha perdido las dos últimas elecciones y que, al no haber comprendido lo que eso significa en términos democráticos, ha pretendido desde el Congreso, a través de su aplanadora, gobernar arrinconando a un gobierno que, digamos, ya se ha autoflagelado de una manera, la verdad, tremenda, y ni así el fujimorismo le ha perdonado en muchos casos. De hecho, en el caso de educación que estamos ahora comentando, ya citaron a la ministra Martens al Congreso. La primera sesión de la Comisión de Educación del Congreso, la primera cuestión que aprueban es que vaya al Congreso. Va a ir Basombrío y va a ir el presidente del Consejo de Ministros también. Y si no quiere, como ha dicho el señor Zavala, no va a haber refrescamiento, ha dicho, no van a refrescar el gabinete, entonces yo creo que se lo van a refrescar de otra manera. Es probable que después de que la ministra de Educación vaya al Congreso, digamos, la vapuleen como han hecho con el ministro anterior de Educación y con otros ministros, y hay algunos que, claro, el fajín es interesante y algunos ya no quisieran sacárselo los próximos 4 años, van y se someten calladitos,
que tienen y quieren demostrar carácter en otros momentos, en otras circunstancias, pero frente al fujimorismo bajan la cabeza, pues los van a maltratar, probablemente la van a interpelar y probablemente después van a pedir la censura. Esto, por supuesto, porque en este momento la huelga no se resuelve. Y como no se resuelve, y el gobierno es débil, y la gente empieza a ver incapacidad en el gobierno para resolverlo, entonces es el momento de golpear. Y ahí el gobierno, por su manera, la verdad, desconcertante de ver las cosas, pues puede terminar en un aprieto mayor. Pero bueno, vayamos a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, saben ustedes que debería estar en una situación de mayor incomodidad que la ahora. Está expresando cierta tranquilidad, una tranquilidad que le ha dado un ministerio público que ha sido, desde mi punto de vista, por supuesto, poco atento, poco diligente, nada proactivo, en un caso que está recontrapintado. El caso de Keiko Fujimori es muy parecido al de Ollanta y al de Nadine Heredia, y así que si Becerril, Alcorta, Salaverry y todos estos personajillos que están alrededor del fujimorismo saltaron de alegría y aplaudieron cuando Ollanta y Nadine Heredia terminaron en la cárcel y agradecieron y resaltaron la independencia de la justicia, pues su lideresa puede estar en una situación parecida. Y esto por algo que voy a comentar ahora. A ver, en el caso de Keiko Fujimori, recordarán ustedes, y voy a reseñarlo rápidamente, leyendo la nota que ha publicado ayer Irelia Reporteros. Romina Mela ha publicado lo que el Ministerio Público no ha podido hasta ahora conseguir. Recuerdan ustedes que el fiscal Juárez Atoche, que es muy incisivo, muy duro, muy diligente en otros casos, cuando le preguntaron sobre por qué no se hace nada con Keiko Fujimori, si Marcelo Odebrecht dijo que le dieron plata y que él instruyó a Barata que si había represalias del fujimorismo contra las empresas por no haber contribuido en su campaña, que le dé más a Keiko. Recordarán ustedes, Curitiba, 15 de mayo, 3 fiscales peruanos, el fiscal Martelo, abogados de Ollanta y Nadine Heredia, en fin, todos reunidos. Ahí dijo Marcelo Odebrecht, los fiscales, calladitos, muditos, muy respetuosos de la literalidad, dijeron no se puede preguntar. El señor Marcelo Odebrecht hablaba y hablaba y hablaba, y es como que cuando uno dice cosas esperando que le pregunten porque quiere seguir hablando, y los señores calladitos no preguntaron nada porque dicen que no podían salirse de la lista de preguntas que habían llevado en ese momento, cosa que no es verdad. Desde mi punto de vista era posible. Ahí dijo eso, pero después de eso, Irelia Reporteros y Gustavo Gorriti en particular publicaron una nota que daba cuenta de una anotación de Marcelo Odebrecht en su celular, en la agenda de su celular, que coincidía y correspondía con lo que Marcelo Odebrecht había dicho el 15 de mayo en Curitiba a los 3 fiscales peruanos que estaban ahí, que no quisieron preguntar. Esa anotación decía 500 a Keiko, 500 más, ¿no? 500 más a Keiko, ¿no es cierto? Entonces, esas dos cosas eran suficientes para poder abrir una investigación, profundizar y determinar que podemos estar frente a un caso de lavado de activos, ¿no es cierto? Porque si en el Partido Nacionalista es lavado de activos, acá no tendría por qué ser una cosa distinta, sobre todo si ya hay indicios razonables desde mi punto de vista de que el señor Joaquín Ramírez, miren, ¿verdad?, que fue el secretario general del Partido Fuerza Popular que manejaba la plata, ya está inmerso en un caso porque hay altos niveles de sospecha de que puede haber tenido una lavandería, ¿no es cierto? Ya bueno, entonces, pero no lo investigaron, el Ministerio Público, el señor Juárez Atoche, el otro día no tan consistente y tan articulado cuando va a pedir la prisión preventiva de otros, no, aquí hablaba y medio balbuceaba, decía yo en realidad dije que no dije, que en realidad esto, y bueno, se dice que va a llegar en algún momento esa anotación, porque los fiscales en el Perú no pueden hacer nada si no les mandan oficialmente desde Brasil. Imagínense ustedes que Marcelo Odebrecht, en esa conversación o en ese interrogatorio que tuvo en Curitiba el 15 de mayo, Carlito, ¿qué hubiera pasado si él decía que, por ejemplo, le dieron plata a Toledo? Uy, no solo portada en todos los medios, sino los fiscales, en cuanto terminaba ese interrogatorio, hubieran abierto investigación, ya estarían encima, hubieran viajado a uno a otro lado a buscar información para corroborar eso que Marcelo le decía. ¿Qué hubiera pasado si decía que Julio Guzmán recibió plata de oro? Uy, hubiera armado. Verónica Mendoza, ¿no es cierto? El cual no digo que hayan recibido, pero en general, cualquier otro político candidato.
Pero ¿por qué cuando es Keiko, en realidad no preguntan? Y cuando les muestran el documento, le dicen, aquí está lo que Marcelo les dijo, aquí está la anotación en el celular. Bueno, en realidad nosotros, que somos, digamos, el club de los toribianitos, no podemos sino esperar que venga de Brasil. No podemos decir nada, no podemos hacer nada, porque nosotros vamos con mucha cautela. Pues bueno, el Ministerio Público sigue esperando y sigue esperando. Pero como Idea Reportero, Romina Meli y Gustavo Gorriti no son de esperar, ¿qué han hecho? Han conseguido el documento. ¿Qué documento? El documento donde está la anotación de Marcelo Odebrecht en su agenda personal, en su celular, donde se habla esto que yo estoy mencionando. Es decir, los periodistas, Gustavo Gorriti y Romina Meli, tienen la posibilidad de conseguir el documento y el Ministerio Público no tiene la posibilidad de conseguir el documento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay dos posibilidades. O no son tan diligentes y no se mueven como en otros casos para conseguirlo, o están esperando el cuentagotas de Brasil, no quieren de repente conseguirlo, o esto puede, y no creo que esto esté en el ámbito de la Fiscalía de la Nación, sino de repente a otro nivel, proteger a determinados personajes, entre ellos Keiko Fujimori, porque si no, no se entiende, ¿no? Porque de repente tiene que ver ya con otras cosas. Pero le voy a contar, ayer se ha publicado, y esto es lo que Idea Reporteros dice, este es el documento, entre paréntesis abajo, que recibirá la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía lo va a recibir no se sabe cuándo, y aquí Idea Reporteros les ha ahorrado la chamba, señores fiscales, ya lo tiene. Ahora, si que Brasil no se lo manda hasta diciembre, ustedes no van a tomar en cuenta lo que está saliendo. Si ustedes pedían que se abran investigaciones con notas que salen aquí en los periódicos, ¿cómo no pueden hacer nada sobre Keiko cuando hay el dicho de Marcelo Odebrecht, está la anotación en su celular y no hay ninguna investigación sobre Keiko Fujimori? Y Keiko Fujimori viaja del país, sus hijas pueden viajar con su papá, ella, en fin, no se sabe a qué se dedica en los últimos tiempos, de qué tiene ingresos, de qué vive el esposo, en fin, se podía investigar un montón de cosas. No ha acudido cuando lo han llamado al Ministerio Público, sino ha tenido un comportamiento tan atento, o digamos, o han demostrado una alta colaboración, cuidado, todo eso puede jugar en contra, obviamente, si es que estaríamos pues con un Ministerio Público que mira por igual a los casos. Pero ¿qué dice? A ver, ¿qué dice Idea Reporteros? Que pido ustedes revisen, reporteros.p, busquen, ahí está toda la información. Dice, la anotación sobre Keiko Fujimori en el celular de Marcelo Odebrecht corresponde a las pruebas entregadas por a los fiscales brasileños, parte de las cuales fueron incautadas durante su arresto. A ver, dice Romina Meli, dice, en el interrogatorio número 51, Marcelo Odebrecht ante los fiscales brasileños como parte de su relación premiada, narró en detalle cómo fue su relación con políticos y funcionarios públicos. Escuchen esto, en su delación en Brasil, esto es lo que dijo Marcelo Odebrecht. A partir del 2008, cuando estaba en la constructora Norberto Odebrecht, nombré a algunos ejecutivos para el papel de vicepresidentes, siendo Luis Mameri quien asumió el cargo de vicepresidente para América Latina y Angola. A lo largo de todo este periodo, tuve contacto institucional en ocasiones por mis visitas en los países con varios agentes políticos, es decir, funcionarios gubernamentales y políticos locales, incluidos presidentes y ministros, además de lobistas. Eso dice Marcelo Odebrecht, ¿ya? Estos encuentros eran institucionales. Nuestros ejecutivos, aquí era Barata, muy amigo de de Alan García, en cada país mantenían relaciones próximas con los agentes públicos locales, y yo tenía conocimiento, Marcelo Odebrecht, ¿ya? Yo tenía conocimiento, pero no relación directa, de que había pagos indebidos en el exterior, inclusive por medios de la Caja 2, por nuestros ejecutivos que estaban allí con el pretexto de contribuciones electorales. Es decir, de la Caja 2 daban plata para políticos y funcionarios con el pretexto de las campañas electorales. Eso dice Marcelo Odebrecht. Luego, ya cuando los fiscales peruanos, muy diligentes en otro caso, van a Curitiba a interrogar a este señor Marcelo Odebrecht el 15 de mayo, ¿no es cierto?, pasa una cosa curiosa. Dice, así lo relata Idea Reporteros. Una de esas anotaciones, dice, para documentar su relato, o sea, el anterior de Marcelo Odebrecht, tal como lo han hecho otros ex ejecutivos de la compañía, Marcelo Odebrecht entregó a los fiscales una serie de intercambios de correos electrónicos y notas tomadas desde su celular. Una de esas anotaciones es la que indicaba aumentar a Keiko 500, que data de entre finales de 2010 y comienzos de 2011, en plena campaña para las elecciones presidenciales, que fue publicada por Idea Reporteros en junio pasado. Este apunte coincide
con el declarado por Odebrecht ante los fiscales peruanos en Curitiba el 15 de mayo. En aquella época, dijo Marcelo Odebrecht, escuchen, el 15 de mayo dijo eso Odebrecht, en aquella época hasta le sugería a Jorge Barata, que era superintendente de Odebrecht en el Perú, mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época él, o sea Barata, creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije, mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. Incluso, dice Marcelo Odebrecht, hice una anotación en aquella época, mira, apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias. ¿Ah? Pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasileño. Es decir, Marcelo Odebrecht le dice a Barata, oye, tienes que darle plata a Ollantumala, me lo ha pedido el Partido de Trabajadores. Y Barata le dice, oye, no, pero, o sea, Ollantumala es impresentable, no podemos darle plata. Tú sabes lo que significaría si se enteran que le estamos dando plata a este. Y dice, no, pero si tienes miedo que algo pueda pasar, dale a Keiko más, ¿no? Pero sin embargo los fiscales no preguntaron, no dijeron nada. Ya está la anotación, ya está la declaración en la declaración premiada de Marcelo Odebrecht. ¿Qué falta para que a Keiko Fujimori la investiguen con algún interés? ¿Qué falta? Dice los fiscales que además juegan, digamos, de una manera ya que a mí me apena a veces. El señor Juárez Atoche, yo no dije eso, yo dije que no dije. El señor Peña Cabrera dice que ya solicitaron, pero que parecería que es verdad, que les habrían dicho que podría ser verdadero y que ya se les ha comunicado que lo estarían enviando más adelante. Esa es la manera como trabajan los fiscales en el Perú cuando se trata de un político, o una política en este caso, que podía haber llegado a ser presidenta del país. ¿Qué cosa es lo que pasa? Bueno, ahora con esta publicación, que es una publicación amplia, porque no solo está lo de Keiko, sino hay otras anotaciones que son muy interesantes revisar también y pueden estar relacionados a otras coimas que se pararon en ese momento. ¿Qué cosa falta? ¿Qué cosa falta? ¿Por qué los periodistas pueden conseguir y la fiscalía no lo puede tener a la mano? ¿Por qué? O a los periodistas lo ponemos de fiscal y una vez ya está, y resolvemos el problema. No puede ser. ¿Cómo puede ser que eso está pasando? 8:25 de la mañana, estamos en No Hay Derecho. Como decía, soy Graciela Tuesti y voy a tener el gusto de estar con ustedes los siguientes minutos. Y en un ratito, cuando regrese, cuando hagamos nuestro recorrido por las regiones, les voy a contar un poquito qué dicen nuestros oyentes a través de sus inteligentes comentarios a través del Facebook. O sea que así que voy a una pausa, Carlitos, Víctor, sí, vamos a una pausa, rezamos un instante, hacemos otro recorrido por las regiones y seguimos con el programa. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:26 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Yo decía, algo me falta, Carlito, ¿qué era? ¿Sabes qué? Me había olvidado de ponerme mis lentes. Por eso no veía bien, ¿qué está pasando? Son las 8:27 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y están comentando nuestros oyentes que muy inteligentemente y muy acertadamente nos hacen llegar, por cierto, sus comentarios. Milagro dice, qué vergüenza, el descaro de encubrimiento y cobardía de la Fiscalía. Percy dice, falta un dígito en el WhatsApp, he dicho mal el número, a ver, vamos a repetirlo, está bien que me digan porque yo a veces efectivamente me olvido. 9975-74815, 9975-74815, está bien, ese es el número, ¿no es cierto? Ahí está para que nuestros oyentes puedan también comunicarse a través de este medio que también es muy interesante y muy importante. Poder Judicial comprado por el fujimorismo y el aprismo, dice Mirta. Vamos a seguir comentando en un ratito. Raquel dice, están protegidas por el Poder Judicial. José Antonio, sobre Keiko Fujimori ya nadie puede negar, ni su mayoría en el Congreso autoritaria, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni la prensa coludida.
Bueno, a ver, vamos a ver. De pronto la información salió muy tarde. ¿A qué hora salió la información de Idela Reporteros, Carlitos? Como a las 11 de la noche, me has dicho, ¿no? A las 11 de la noche ya los medios habían cerrado. Digamos, era interesante lo que dijo aquí Gilles Violeta en la mañana, se peleó con el Premier, eso ha sido portada en varios medios, era más interesante, ya no les dio el tiempo para ponerlo, pero mañana seguro, mañana en las portadas, en todas, sale lo de Keiko, apostamos, a ver, son las 8:28 de la mañana, vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio, nos vamos a Puno, ahí está Fernando Bustamante con la información. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Bueno, parece que el paro de los maestros en Puno no tiene nunca terminar, en vista de que tanto el secretario general César Rojas de la base de Puno como el secretario de la provincial, el señor Pedro Quispe Quisocala, anunciaron de que incluso hay un nuevo contingente de maestros que han viajado a Lima para reforzar a los que se encuentran allí en búsqueda de lograr que finalmente el gobierno pueda conversar con el grupo organizado del SUTEP Regiones. Por lo tanto, la paralización continúa. Se reunieron los maestros de la zona norte en el distrito de San Miguel y los de la zona sur en Puno. Información para IDL desde Juliaca. Muchísimas gracias, Fernando, por esa información que viene desde Juliaca en la región Puno. Sigo comentando. Nos escribe también César Bazán Seminario, gran amigo y colega que ha trabajado en el IDL bastante tiempo en los temas de seguridad. Nos escribe de Alemania, le estoy estudiando un doctorado allá, le mando un saludo. Hola a todos, abrí el Facebook y encontré la transmisión en vivo. Un abrazo fuerte y sigan con su trabajo. Un abrazo para ti también, César, que te vaya, por cierto, muy bien. Dice José Antonio sobre Keiko Fujimori. No, eso ya lo leí. Juan dice, buenos días, estaba escuchando las demás emisoras, ningún programa comenta sobre Keiko Fujimori, la corrupción no es tema de análisis, muy mal, dice. Bueno, así es la vida. Saludos desde California, dice Jaime. Víctor Enrique nos saluda también esta mañana. Vamos a seguir con nuestro recorrido por las regiones, nos vamos esta vez a Huaraz, en la región Ancash. Ahí está Walter Salazar con la información. Walter, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a la audiencia nacional desde Huaraz, capital de la región Ancash, y la información. Ya está en trámite vacancia de Waldo Ríos Salcedo. El Pleno del Consejo Regional de Ancash, por unanimidad, acordó acumular y admitir a trámite las 3 solicitudes de vacancia contra el preso y suspendido gobernador regional de Ancash, Waldo Ríos Salcedo, tras haber sido condenado a 5 años de cárcel por el delito de corrupción desleal. Los consejeros actuaron de acuerdo a las disposiciones legales y por el debido proceso. El pedido que formularon en su momento los ciudadanos Esteban Cacha Villar, Amador Garay Campos y el abogado y hoy gerente del gobierno regional de Ancash, Nicolás Freddy Molina Sánchez, a fin de que se deje sin efecto el cargo de gobernador regional a Ríos Salcedo. En ese sentido, se dispuso por el traslado a las partes tal como lo dispone la ley y a su vez poner en auto todo lo actuado en esta sesión extraordinaria del 19 de julio del 2017. Desde Huaraz, Walter Salazar Acén. Muchísimas gracias, Walter, por esa información que nos envías desde la región Ancash, específicamente desde Huaraz, en la región Ancash. Vamos a seguir con algunos comentarios. Jaime dice, saludos desde California, sigan adelante. Muchísimas gracias, Jaime, por la sintonía. Buenos días, dice Víctor. Manu Reynoso, buen programa, saludos. Nos saludan desde distintas zonas del país y de otras partes del mundo. Yola de Echave, desde Londres, desde hace muchísimo tiempo. Un gran saludo por seguirnos. Son las 8:32 de la mañana. Vamos a irnos ahora a Moquegua, pero específicamente a Hilo. Ahí está Edwin Mamani con la información. Edwin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días, Latzer. La situación que se viene presentando entre las regiones de Arequipa y Moquegua por el problema hídrico, debido a que la represa de Pasto Grande está pues en 1/3 de su capacidad, lo cual se había ya anticipado que por estas fechas se iban a presentar problemas con la región Arequipa por el problema del agua, lo que lamentablemente se ha dado, y esta situación lo único que ha hecho es ahondar las diferencias entre los gobernadores de Arequipa y Moquegua.
Esta es la información para IDL Radio, Edwin Mamani desde la región Moquegua. Muchísimas gracias a nuestro amigo Edwin por la información que nos envía desde Hilo, en la región Moquegua. Son las 8:33 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, vamos a ir a una pausa y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho. Ya volvemos. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Por fin llegó la respuesta de la municipalidad a nuestro pedido de darle mayor seguridad al barrio. Lea, vecino, lea la respuesta. Por el momento, el municipio no tiene presupuesto asignado para el tema en cuestión. Uy, qué pena, vecino. Pero no importa, pues. Por ahora podemos organizarnos todos los vecinos. La seguridad nos la tienen que dar solo las autoridades. La policía, pues. Esa es su tarea. Hay que esperar nomás, pues. ¿Qué vamos a hacer? Ahora está cuando. Mientras tanto, La seguridad ciudadana no es tarea solo de las autoridades locales o la policía. Organizándonos con los vecinos, podemos combatir la inseguridad de nuestra comunidad. La seguridad ciudadana es tarea de todos. 8:34 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho, aquí no hay derecho, y quiero plantearles la pregunta para el día de hoy, que cae de madura, por lo menos desde nuestro modesto punto de vista, y tiene que ver con la situación de Keiko Fujimori. Lo que le preguntamos el día de hoy: ¿crees que el Ministerio Público investiga con el mismo interés los casos de Ollantumala, Alejandro Toledo, Alan García y Keiko Fujimori? Pues responda a través del Twitter o a través del Facebook. ¿Usted cree que el Ministerio Público investiga con el mismo interés los casos de Ollantumala, Alejandro Toledo, Alan García y Keiko Fujimori? Esa es la pregunta que le pedimos usted pueda responder, y mañana, por cierto, la vamos a comentar aquí en el programa. Son las 8:35 de la mañana. Bueno, lo que está pasando en el magisterio, y lo hemos venido ya comentando, no solo tiene que ver con un asunto sectorial, sino con esa sensación que se empieza a expandir como un sentido común de que el gobierno no tiene capacidad de poder identificar a tiempo varios conflictos, y va a ser mucho más complicado cuando estos desencadenen, algunos en violencia o se compliquen, pues atenderlos al mismo tiempo. Es decir, ha estado más abocado a la tarea de relacionarse mejor con el Congreso y en particular con el fujimorismo, que ha dejado de ver estos otros problemas que son los que finalmente pueden darle esa legitimidad que ha ido perdiendo, por lo menos si es que se aprecia desde el punto de vista de la popularidad. Pero se ha complejizado, se ha complicado el tema de cómo resolver el tema de el magisterio y educación. En el Cusco ayer han regresado a las clases, pero hay por lo menos 13 regiones que se mantienen todavía en huelga. ¿Qué cosa se puede hacer? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Con quién se debe hablar en el magisterio? ¿Por qué hay varios grupos en pugna en este sector que es tan importante para nuestro país, como el sector educativo? Se lo vamos a preguntar a Ricardo Cuenca, que es el director del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, que es una institución muy importante, digamos que permanentemente reflexiona sobre el país, que hace investigaciones, que estudia mucho y que nos permite cada cierto tiempo actualizar todo esto que a veces la política no se hace cargo y que no profundiza en base a reformas que debería impulsar con algún tipo de interés. Pero además, Ricardo Cuenca es uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito de la educación, por lo tanto, de su punto de vista, en ese sentido también es muy importante. Ricardo, ¿cómo está? Gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias, buenos días a todos los oyentes. No, muchísimas gracias más bien por atendernos. Yo quisiera comenzar preguntándole por qué hemos llegado a donde hemos llegado, es decir, qué cosa es lo que no se hizo bien y qué de eso es posible remediar a estas alturas y hacia dónde caminar, porque digamos, si bien es cierto, uno apela ahora en la discusión pública que hay que privilegiar el derecho de los estudiantes de ir a clase,
pues parecería que eso ya no es suficiente y los maestros mantienen esa resistencia a regresar a las aulas. ¿Qué pasó? ¿Por qué hemos llegado? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde centramos la discusión a estas alturas? Creo que la pregunta es de lo más interesante, porque esta huelga, a diferencia de las por último 3 huelgas anteriores, me refiero a la del 2002, a la del 2007 y a la del 2003, tiene características muy particulares que hacen que sea no solo más compleja, sino muy anómala respecto a las anteriores. Lo primero es que surge de unas movimientos y unas propuestas de huelga a nivel de las regiones y no del CENDEL-SUTE. Segundo, que no es en reacción a alguna norma en particular. Las normas por las que ahora reclaman algunos grupos es una norma sancionada como constitucional por el TC desde el año 2012, que se aprobó, y en el año 2007 fue contra la ley de carrera pública magisterial de Ana García. En el 2003, luego de la evaluación llevada a cabo en la gestión de Nicolás Rins en el ministerio. Entonces, la segunda cuestión especial es que esta huelga no está reaccionando a ninguna norma en particular. Y lo tercero es que aparecen más grupos, es decir, en el 2007 y en el 2012, las huelgas del CENDEL-SUTE, cuando empezaban a decaer, luego eran retomadas por los CONARE. Primero de Guaynalaya en el 2007 y luego con la ruptura de los CONARE de Guaynalaya y de Condori en el 2012. De hecho, Condori llega hasta Lima y acaba la huelga con un acto muy violento, rompiendo los vidrios en el Ministerio de Educación en el 2012, luego de la aprobación de la ley. Esto hace que las hipótesis de por qué haya la huelga, desde mi punto de vista, cambien. Y yo he sostenido durante la semana pasada que las 2 razones más importantes, o como hipótesis por lo menos, para mirar esta huelga compleja son, de un lado, las muestras cada vez más claras de una debilidad del CENDEL-SUTE, que no ha podido fortalecerse institucionalmente de maneras distintas, y que ante tanto tiempo de dirección del sindicato de una manera particular empiezan como nunca a filtrarse algunas ideas y algunos grupos que quieren quebrar esta hegemonía dentro del SUTE. Pero esto solo ha sido posible de otro lado porque hay una enorme debilidad en el gobierno y particularmente en el Ministerio de Educación a la hora de haber perdido el liderazgo en el tema docente. Las reformas emprendidas en el 2012, que luego fueron implementadas por el ministro Saavedra luego de las ideas iniciales de la ministra Salas, empezaron a soldar un poco las fracturas que existían entre el magisterio, la sociedad y el Estado. Uno desconfiaba del otro permanentemente, producto de muchos años de descuido. Y ahora estamos ante una situación en el que, claro, ante la pérdida de ese liderazgo, la ministra de Educación no habló sobre el tema docente, sino hasta la huelga, creo yo, asumiendo que la reforma ya está instalada, y en contra de lo que el ministerio se está haciendo, que los equipos técnicos creo que hacen un buen trabajo, ¿no? De acuerdo. Ahora, Ricardo, yo, digamos, escuchando con atención, creo que ese es el punto principal de por qué hemos llegado donde hemos llegado, el problema de la debilidad. Y, digamos, cuando uno empieza a ver debilidad, lo que trata es de aprovechar eso para tratar de ganar cuál sea el motivo de ganar espacio y ganar fuerza, justamente en lo que en algunos casos es una reivindicación y en otras solo es una motivación política de romper con lo que tú mencionabas en términos de el liderazgo que no tiene el SUTE. La reunión que el presidente hace con un grupo de dirigentes le suma a eso como una muestra de debilidad también, no por la reunión, sino porque la consecuencia no fue que los profesores regresaran, sino más bien que por lo menos en 13 regiones se mantengan resistentes a regresar. Efectivamente, yo creo, por un lado, que la estrategia en general del ministerio no fue la más adecuada desde el principio, y ahora, claro, están como atrapados en medio de sus propias consecuencias, digamos, ¿no? Desde el principio la idea fue combatir la huelga, y también yo he sostenido que las huelgas se atienden, no se combaten. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que hay que sentarse a conversar y que el liderazgo de eso lo tiene que tener el Ministerio de Educación. Entonces, claro, cuando en esta complejidad de grupos trato de pactar o de conversar con grupos que son enemigos del CENDEL-SUTE,
aun cuando tengan razón o no, lo que voy a tener es abrirme un nuevo frente con otro grupo y así sucesivamente, porque creo que haber polarizado la discusión entre profesores asociados a Sendero Luminoso no es la solución. De acuerdo. ¿Y eso crees tú, Ricardo, que también ha sido una muestra de debilidad con rostro de dureza, en el sentido de que después de que desbordó este asunto al Ministerio de Educación, que haya entrado a tallar el Ministerio del Interior, y en particular Carlos Basombrío, que salía pues muy ofuscado, muy molesto, sindicando a uno y otro miembro de la organización criminal, que estos son senderistas, bajo la idea equivocada, por supuesto, que poner care malo significaba que los otros se iban a asustar y regresar a las clases? No ha funcionado, y más bien ha alentado que esto se mantenga. Y después ya lo del presidente, que digamos, después de usar esas dos fórmulas, sale el presidente y dice, no, yo converso con ellos, y termina generando eso. Y ahora me parece que el problema que se va a generar o la confrontación es con los gobiernos regionales, porque inclusive ellos son los que deberían descontar y ellos son los que deberían despedir. Inclusive dice que se está evaluando la posibilidad de congelar las cuentas de los gobiernos regionales, de que no descuenten a los profesores. ¿Tiene cómo enfrentar el gobierno un nuevo momento donde se genere una tensión con los gobiernos regionales a ese nivel? Lo que pasa es que, fíjate, esto de acá también hay que mirarlo con un punto de perspectiva. Apenas empezó la huelga del Cusco, la primera reacción del Ministerio de Educación fue decir esto, yo intenté conversar, pero este es problema de los gobiernos regionales. Tanto así que los directores regionales de educación de varias de las regiones en donde ya habían algunas primeros acciones de huelga, emiten un comunicado a raíz de un encuentro aquí en Lima, que luego publican diciendo lo que necesitamos es ir juntos, porque no es responsabilidad de cada uno por separado el poder atender la huelga. Y de hecho después viene la reunión con los gobiernos regionales. Entonces ha sido una estrategia que creo yo los ha tomado sin saber qué hacer muy bien. Y claro, una alternativa siempre es utilizar el tema de Sendero Luminoso para poder partir, digamos, la huelga, ¿no? Esto no niega que efectivamente en los CONARE hay alguna asociación con el Movadep y con Sendero Luminoso, pero son los grupos más pequeños. A quien hay que hablarle es finalmente el magisterio, que además debo confesar, luego de seguir tantos años las huelgas y estudiar el tema magisterial, que esta vez me cuesta entender, por ejemplo, cómo se organizan algunos de los maestros. Ajá. Hay muchos grupos y los liderazgos están como muy esparcidos, y entonces es muy difícil concentrar, salvo en el caso del Cusco con el profesor Mesa, concentrar a algún interlocutor con quien conversar, y entonces pareciera ser que una buena salida son las mesas regionales de discusión, pero ahí el Ejecutivo tiene que trabajar de lado con los gobiernos regionales. No, de acuerdo, yo coincido plenamente con esto de que cuando los conflictos no se resuelven a tiempo, claro, hay ciertos sectores que empiezan a ganar terreno y los niveles de infiltración crecen, porque empiezan a meterse personas que inicialmente no estaban impulsando la demanda legítima. Y que CONARE está, y que Sendero está, y que el Movadef está, no tengo la menor duda. Pero ese no es el principal problema. El problema es que tú tienes a un conjunto, porque si el Movadef es el que está movilizando a tanta gente, impidiendo que se reinicien las clases, o sea, en realidad deberíamos preocuparnos más todavía, porque es como que nos habrían ganado, porque digamos han logrado hacer que muchos maestros se movilicen. Entonces ese enfoque creo que no es correcto. ¿Hacia dónde debe ir, Ricardo, la cosa ya así como estamos? ¿Qué hacer en este momento, entendiendo que ha habido errores, que ha habido problemas, falta de liderazgo? ¿Esa debilidad es posible de revertir en poco tiempo para que los chicos no pierdan el año? A ver, yo creo que hay que trabajar en dos planos. El primero es el plano, digamos, de la urgencia, en el que efectivamente, más allá de la pérdida o no del año escolar, se trate de bajar las tensiones lo más que se pueda. No podemos renunciar al diálogo, y también a saber que hay asuntos que ya están sancionados normativamente y que las cosas van a funcionar bien. Esto implica una muy agresiva campaña de comunicaciones por parte del Ministerio de Educación, que, como te insisto, está dando pasos importantísimos en el tema de la reforma magisterial, a hacer todavía más información y más intensa respecto de la evaluación, que es aquello que ha asustado a muchos maestros y que no tendrían por qué asustarlo. En otro momento podemos hablar sobre eso. Sí. Entonces hay acciones inmediatas más educativas,
y otras que tienen que ver con unas cuestiones más de mediano plazo, que tiene que ver con retomar el liderazgo en el tema docente por parte del Ministerio, tratar de ofrecerle al Ministerio de Educación el liderazgo en la huelga y no al Ministerio del Interior. De otro lado, los colegas del CEN del SUTEP empiecen a hacer una revisión también de lo que está sucediendo dentro del magisterio y dentro de sus bases y las estrategias que están teniendo para hacer, y hacer todo lo posible para fortalecer a la profesión docente. Esto de acá es la consecuencia de lo que ya tuvimos algunos años atrás, empezar a desvalorar al profesor, y eso no lo podemos evitar. Sí, pues eso es fundamental. Ahora, digamos, desde un ámbito ya más estrictamente político, yo sé que los procesos tienen que ver con las ideas y con los objetivos que uno se plantee, pero también con las personas. La ministra Mertens, que han citado ya al Congreso para que explique estas cosas, y pese a que el ministro Zavala ha dicho que no va a haber refrescamiento, ha dicho, del gabinete, parecería que en el Congreso van a impulsar primero su interpelación y de repente la llevan hasta la censura. ¿Crees tú que debería en el sector de educación haber cambios para dar también ahí una sensación distinta con alguien que pueda manejar mejor las cosas en términos políticos en estas negociaciones? A ver, yo creo que en general el gobierno necesita hacer mucho más política, lo he dicho desde el principio. Y sobre todo en sectores en donde la política resulta fundamental, y me refiero a la política en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto? En la idea de ponerse a conversar, de tratar de ver cómo se distribuye el poder, y eso de ahí, digamos, falta. La solución a este problema no es una solución únicamente técnica, ¿no? Pero de otro lado, también a preguntarle a los partidos políticos qué están haciendo para ayudar a esto. Es decir, el fujimorismo ha estado más bien al margen del tema de la huelga. El partido apesta, que suele ser muy activo en los medios de comunicación, sigue estando como muy de costado respecto de la huelga. Y aquí se trata de un asunto de interés nacional, y por lo tanto también necesitamos aquí la participación de los partidos, no solo para estar fiscalizando, sino también para estar proponiendo, para estar tratando de confrontar ideas y de contribuir a la educación en el país, ¿no? No, sin duda, yo creo que eso es fundamental, y el fujimorismo ya frente a la debilidad también está viendo que de pronto su papel va a ser, lejos de colaborar a resolver, arrinconar al gobierno con este tema también. Por eso es que también los cambios en los sectores terminan siendo complicados, porque no se sabe señal de qué van a hacer para estos sectores, si de debilidad o más bien de interés por resolver. Pero ¿tú crees que de todas maneras en este marco general que has planteado en educación sí debería haber cambio de timón, de ministra, no? ¿O crees que hay que esperar? Debería ser un cambio de orientación en general, ¿no es cierto? No sé si la ministra, eso de ahí finalmente lo decide el presidente. Claro. Pero lo que sí creo es que debería haber un cambio de orientación en la política detrás de las políticas educativas que está planteando el gobierno. De acuerdo. No se puede prescindir de ellas para poder hacerlas, ¿no es cierto? La política pública es una decisión política sobre todo. Sí. Luego viene la manera técnica de cómo lo implemento y a partir de qué programa y con qué normas. Pero la decisión de saber que es una prioridad el tema docente supondría poner en vitrina, poner en opinión pública, poner a ganar los espacios públicos que se fueron perdiendo respecto de los docentes, y lo que debe haber es una reorientación. Si esa reorientación puede liderarla la ministra Mertens, en buena hora, ¿no? Sí, pues. Ricardo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y habernos precisado también cuál debería ser el centro del debate, y vamos a tener, ojalá, en estudios otro momento para conversar sobre otros temas también. Muchas gracias. Ojalá, sí. Muchas gracias, Gato. Muy amable. Ha sido Ricardo Cuenca, entonces, director del IEP, que ha conversado con nosotros, un conocedor del tema magisterial, el tema educativo, que creo hay que atender. Este es el momento de escuchar a los que saben y no cerrarse en el capricho de mantener las cosas como están. Realmente eso, al margen del gobierno, que ya al final va a ser lo que menos importe, es pensar en solucionar en serio este problema. 8:52 de la mañana. Voy a ir a una pausa muy breve, porque está en nuestros estudios el doctor Carlos Rivera, el director del IDL, el Instituto de Defensa Legal, institución de la que yo soy parte también hace ya unos buenos años, y vamos a conversar con él de varios temas. Para comenzar, le dejo la misma pregunta que le hicimos a nuestros oyentes, si él cree que el Ministerio Público, con el mismo interés y con la misma intensidad, investiga a Ollanta, a Nadine, a Toledo, a García y a Keiko Fujimori. Y nuestros oyentes han empezado ya a contestar. Hay algunos que me dicen, por ejemplo,
que no me pase. Pues cómo hacer esa pregunta, así muy sencilla, pongo una más complicada. Pues me dice, claro que no miden de la misma manera, ¿no? Así que regreso con Carlos Rivera en un ratito. Ya me dieron el dinero para la construcción del colegio. Son tantos materiales, ojalá que nos alcance. No se preocupe, compadre, no se preocupe. Yo tengo un lugarcito donde nos venden más barato y en las facturas ponemos precios altos, los costos reales, pues. Pero, compadre... No se preocupe, yo sé la movida y así nos cae alguito, ¿no? El engaño, el robo y la malversación a los fondos del Estado es un delito y puede ser penado hasta con 8 años de prisión. Denuncia a los que cometen este delito. No formes parte de la corrupción. Son las 8:54, ya estamos al aire, 8:54 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Los anunciantes de la pausa, Carlos Rivera, reconocido abogado en términos penales, en materia de derechos humanos, director del Instituto de Defensa Legal, institución que, como dije ya antes de irme a la pausa, a la que ambos pertenecemos hace ya un buen tiempo. Ha venido esta mañana porque hay varios temas que quiero consultarle a él desde una perspectiva más legal, una perspectiva más penal, pero también una perspectiva un poco más política en términos de, cómo se está llevando adelante estos procesos de lucha contra la corrupción que son tan importantes y que todos deberíamos impulsar. Yo sigo pensando en este día que lo que se quiere hacer ahora es reescribir un poco la historia de la corrupción en el Perú y se quiere centrar básicamente en que lo más corrupto de la historia tienen que ver con Toledo, con Ollanta y con Larín, que por lo que hasta ahora hemos visto creo que son corruptos, pero que nos olvidemos de los 90 y que sobre todo de las versiones actuales de eso que en los 90 nos gobernó, pues ni siquiera lo mencionemos, asunto que termina siendo peligroso para un debate que tiene que ser muy profundo. Doctor Carlos Rivera, gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, buenos días, un gusto estar acá nuevamente contigo y a conversar los temas que tú has planteado, ¿no? Sí, yo quisiera comenzar con y digamos, me apena es un poco, y me van a disculpar por eso, que lo que hablemos ahora tenga que ver con un trabajo que desarrolla el IDL, pero IDL Reporteros también es del IDL y acaba de publicar algo que es indiscutible, incontrastable. Primero publicó que el señor Marcelo Odebrecht dijo en Curitiba que ellos acostumbraban, por una cuestión ya de estrategia, ponerle plata a los candidatos que iban primero. Así y que en el Perú, él se acordaba que era Keiko y el partido Alan García. El Ministerio Público dijo que cuando se publicó eso, que se estaba exagerando, que eran versiones inexactas. Se probó después que eran exactísimas. Así es. Luego Gustavo Gorriti publicó la anotación donde aparece a Keiko darle 500 más. Así es. El Ministerio Público dijo que no tenían ese documento, por lo tanto no podían confirmar su validez. O sea, el Ministerio Público sí se tomó la molestia de responder cuando salió esta información, pero y ahora, y de la reportera Romina Meli y Gustavo Gorriti han publicado el documento que les llegó a ellos, pero no le llega al Ministerio Público. Así es. O sea, el Ministerio Público está esperando y Gorriti ya lo tiene. Y la reportera ya lo tiene. Glatzer, a eso hay que sumarle la transcripción que el Diario del Comercio hizo, si mal no recuerdo, entre finales de junio e inicios de julio, justamente del interrogatorio de Marcelo Odebrecht. Un domingo lo publicó, es decir, hay otro elemento adicional, ¿no? En realidad, a la pregunta que tú habías planteado a tus radioyentes, yo le agregaría una, ¿cuál es la razón? ¿No es cierto? En realidad el tema de fondo es cuál es la razón por la cual el Ministerio Público decide cerrarse a un esquema extremadamente formalista ante la comisión de hechos de carácter criminal, que no necesariamente responden a esa lógica y a esa dinámica. Es decir, a lo que voy es, si ese es el estándar que el Ministerio Público lo hubiese aplicado a Heredia y a Humala, la investigación sobre Heredia y Humala hubiese comenzado en el mes de abril, y no hace 2 años como comenzó, ¿no es cierto? Claro. Hay que recordar que la investigación de lavado de activos sobre Heredia y luego en la que se incorporó el presidente Humala, comenzó con un documento de carácter privado que tiene cuestionamientos formales, que es las agendas de Naín Heredia. Sí. La confirmación desde el Brasil ha venido en el mes de marzo, abril de este año.
¿no es cierto? Es verdad. Por lo tanto, aquí no hay un ánimo de ofender o de cuestionar al Ministerio Público, sino de preguntarnos cuál es la razón por la cual sus fiscales, especializados en el tema de lavado de activos y de corrupción, pretenden establecer un nuevo esquema de investigación y un nuevo estándar de investigación sobre personas que tienen poder político en este momento. El caso de Keiko me parece que es evidente. Yo te soy sincero, Clancer, a punto de proponer a Gustavo Gorriti como fiscal especializado en lavado de activos, porque en realidad resulta ser infinitamente más eficiente que el Ministerio Público. Sí. En fin. Claro, pero el Ministerio Público, creo yo, por lo que comentaba antes de hacer la presentación, no solo no ha actuado desde mi punto de vista diligentemente para conseguir la información, sino cuando ésta ha salido ha tratado de deslegitimarla. Así es, hay que de ponerla en condicional. Exacto, pero además la primera oportunidad en la que Gustavo Gorriti con IDL Reporteros presenta públicamente esta novedad, el Ministerio Público saca un pronunciamiento en el día, las dos veces y niega esa información. Sí. Es decir, digamos, eso ya no es una simple negligencia en el cumplimiento de una función pública, sino creo que ya es una actitud más política e institucional de querer desmarcarse y negar las evidencias que creo que ahora tienen el peso y la contundencia de la publicación que el día de ayer por la noche se ha realizado a través de IDL Reporteros. Ahora, eso sí llama la atención. Ahora, pero para que nuestros oyentes puedan entender mejor, voy a tratar de graficarlo con un ejemplo a través de la pregunta siguiente. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si es que esa anotación a Keiko dale 500 más o 500 más a Keiko hubiera sido otro político? ¿No es cierto? Dale 500 más a Toledo, dale 500 más a Ollanta, dale 500 más a Verónica Mendoza, dale 500 más a Guzmán, dale 500 más a... Yo creo que, no sé, imagino, hubiera sido así la actitud del Ministerio Público por lo que se ha visto en los otros casos donde han avanzado de una manera más firme. Mira, es una buena pregunta, la tendría que responder desde Juárez Atoche hasta la Fiscalía de la Nación, pero me da la impresión ya sobre las evidencias es que no están teniendo el mismo estándar, ni el Ministerio Público está actuando con un principio de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? En unos tienen un ánimo de verdad encomiable en términos de el descubrimiento de la verdad, el empuje en términos del avance de las investigaciones, y en los otros prácticamente el Ministerio Público es un órgano accesitario de la Procuraduría General del Brasil. No hay forma de que inicie un proceso de investigación ante una noticia de carácter criminal como es su obligación. Solo siempre y cuando el Ministerio Público le envíe una suerte de carta certificada casi por el Papa, puede tomar cartas en el asunto e iniciar un proceso de investigación. La lógica de investigación y de las responsabilidades de investigación del Ministerio Público en crímenes graves no es esa en realidad. No es esa, es decir, se trata de impulsar las investigaciones y en el camino ir recolectando la mayor cantidad de evidencia suficiente para acreditar los hechos. Doctor Carlos Rivera, tengo que ir a una pausa, pero dejo un poco la pregunta para que cuando regresemos nuestros oyentes sigan ahí y escuchen su punto de vista. ¿Esto es un caso parecido al de Ollantumala y Nadine Heredia? Si es que las cosas fueran como deben ser y se actuara de la misma manera en todos los casos, Keiko podría terminar como ellos. Regreso en un ratito porque el doctor Carlos Rivera nos va a dar su punto de vista en relación a ese y otros temas. Ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Curiosidades. ¿Sabías que el acto de aplaudir es contagioso? Según un estudio realizado en Suecia, expresa que el aplauso es contagioso y la duración de una ovación depende del número de espectadores. Si solo un número pequeño de personas empieza a aplaudir, puede extenderse por todo el grupo. Y basta que uno o dos individuos decidan dejar de aplaudir de forma continua, el aplauso se apagará. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Chabuca Granda. María Isabel Granda y Larco nació el 3 de septiembre de 1920.
en un asentamiento minero de oro llamado Cotabamba, cerca de la provincia de Abancay en Apurímac. Chabuca, nombre con el que se hizo llamar, le canta a la Lima antigua, señorial, de comienzos de 1900. Es la ciudad que ella conoció a través de su padre, don Eduardo Granda San Bartolomé. Creó e interpretó un gran número de valses criollos y ritmos afroperuanos. Su tema más conocido en el mundo es La Flor de la Canela, seguido por José Antonio, El Puente de los Suspiros y Fina Estampa. Chabuca Granda falleció por una isquemia cardíaca en una clínica de Miami, en los Estados Unidos, el 8 de marzo en el año 1983. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. La mejor música e información la puedes encontrar en el portal sanborja.com y también en las redes sociales. Curiosidades. ¿Sabías que parpadear hace que el cerebro trabaje con más potencia para estabilizar nuestra visión? Un estudio reciente dice que cuando parpadeamos, nuestro cerebro trabaja con mayor potencia para mantener nuestra vista estable. Además, limpia y mantiene hidratados nuestros ojos. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Machu Picchu. Construida a mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, se encuentra en la vertiente oriental de la Cordillera Central, al sur del Perú, y a 2.490 metros sobre el nivel del mar. Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso demostrarían que ésta fue usada como santuario religioso. Algunos expertos parecen haber descartado, en cambio, un supuesto carácter militar, por lo que los populares calificativos de fortaleza o ciudadela podrían haber sido superados. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas, paisajísticas y el velo de misterio que ha tejido a su alrededor forman buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo que la ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta, declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Es Machu Picchu. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Siete minutos de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con Carlos Rivera. Estamos hablando sobre diferentes temas. Hemos comenzado a hablar sobre el Ministerio Público, las investigaciones en el caso más conocido como Lavallato, la entrega de recursos por parte de la empresa Odebrecht a los partidos políticos y algunos líderes políticos, y por qué es que se tiene esta diferencia o se mide con varas distintas a unos y a otros. Tal vez la respuesta la tenga aquí uno de nuestros oyentes. Luis dice: así como un policía es bravo con una persona humilde pero pusilánime frente a un poderoso, el Ministerio Público se muestra implacable con políticos sin representación congresal ni respaldo partidario, a diferencia con la persona que tiene un control del poder del Estado como Keiko Fujimori. Creo que esa es una respuesta muy interesante y muy inteligente sobre lo que está pasando. Doctor Carlos Rivera, el caso de Keiko Fujimori, ya para comenzar, ¿debería ser ya un caso? Es decir, ¿debería existir una investigación concreta sobre ese tema? Hay una investigación por lavado de activos por el tema de los cócteles, sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, para la Fiscalía le debería resultar más o menos mucho más simple
tomar una decisión de ampliar esa investigación, porque finalmente se trata de un mismo tipo de acontecimientos, de una diferente época, por el tema de los cócteles es de las últimas elecciones del año pasado, y este caso se refiere a las elecciones del año 2011, ¿no es cierto? Pero por lo tanto estamos hablando de un mismo tipo de caso, y la Fiscalía debería tomar la decisión de ampliar la investigación sobre la base de la noticia periodística. Creo que si no tenía algún documento, bueno, me parece que desde anoche ya está circulando en las redes sociales y en el internet, ¿no? La Fiscalía ha colocado un estándar elevado de investigación, ¿no es cierto? No solamente resuelve la polémica que en algunos abogados han planteado de que esto no sería lavado de activos, sino que sería una falta de carácter administrativo, el hecho de donar dinero más allá de lo legalmente permitido por el sistema electoral peruano. Dice que es lavado de activos, ¿no es cierto? Dice que recibir ese dinero lo hace partícipe de una organización criminal de carácter internacional, ¿no es cierto? Y lo hace también partícipe de una suerte de asociación criminal, ¿no es cierto? Y que por lo tanto el hecho del traslado del dinero y de su utilización en la campaña electoral es el hecho delictivo en concreto. Ahora, pero si ya ese es el estándar. Ese es el estándar. Pero ese estándar, digamos, en el caso de Keiko Fujimori, por comparación en torno a otros casos, y en particular de Ollanta Humala y Nadine Heredia, podía dar muestra de una cosa muy parecida, ¿no es cierto? Yo diría no solamente parecida, Gladys, sino probablemente en términos legales con un nivel de gravedad superior al de Humala y Heredia. El caso de Keiko sería más grave que más grave por una circunstancia. ¿Por qué? Si estamos haciendo referencia a un momento en el que estamos hablando del verano del año 2011, sí, entre los finales del 2010 y inicios del 2011, que es lo que Marcelo Odebrecht dice en su declaración. Dice que esa anotación la hizo entre finales del 2010 y comienzo del 2011. Bueno, para todo efecto, Keiko Fujimori en ese momento tenía la condición de funcionario público, o sea, era congresista, ¿no es cierto? Claro. Esa no era la condición de Humala ni Heredia, ¿no es cierto? Eran personas particulares. Keiko Fujimori era congresista y por lo tanto hay un nivel de agravamiento de la figura delictiva de lavado de activos y que cometida por un funcionario público. Ahora, entonces, es cierto que no ejercía sus funciones necesariamente, pero formalmente tenía esa condición. Sí, claro. ¿No es cierto? Y en esa condición se desarrolló esa colaboración delictiva de parte de Odebrecht a Fuerza Popular. Y para, digamos, poder determinar o dar cuenta para nuestros oyentes de qué significaría ese asunto más grave, ¿qué cosa podría significar? Que es una cuestión de la pena. Sí, es un nivel de agravamiento en la pena, ¿no? No en el curso de la investigación y que deba tener medidas más gravosas que otra persona particular, pero es en el nivel de la pena. Pero claro, eso solamente será posible siempre y cuando exista una investigación, si no simplemente es una discusión radial que podríamos tener. Pero es importante que se haga ahora, porque el Ministerio Público, habida cuenta, hoy no puede negar que existe el documento, que las declaraciones están, ya no puede cerrar los ojos a eso y tiene que abrir o profundizar una investigación que viene desarrollando sobre el lavado de activos. Y es bueno discutir ahora sobre la condición que tenía Keiko Fujimori en ese momento, porque no vaya a ser que no sea considerada cuando se pueda desarrollar esa investigación. Sí, bajo ninguna circunstancia. Ella tendría que ser considerada sobre la base de las condiciones personales que tuvo el año 2011. Y el año 2011 ella tenía la condición de funcionario público al ser congresista de la República. Ajá. Y al verse favorecida y al haber sido parte de un esquema de carácter criminal que provenía desde Odebrecht al dar dinero para las campañas electorales a los principales candidatos. Ahora, eso desde la perspectiva de la tesis del Ministerio Público. De acuerdo, y del Poder Judicial, que ha validado eso en la discusión en segunda instancia sobre la prisión preventiva de Ollanta Humala, que dice, y vamos repasando un poco los criterios que ella ha establecido. Lo que establece el Poder Judicial en segunda instancia es lo siguiente. Dice que, primero, el haber recibido plata de Odebrecht te convierte en partícipe de una organización criminal internacional. Sería la condición de Keiko Fujimori también. Sería también la misma condición. Esa es la tesis que termina estableciendo la Sala Penal Nacional de Apelaciones. No es la tesis de Juárez Atoche. Juárez Atoche postuló la tesis de que la organización criminal en el caso de Heredia y Humala era el Partido Nacionalista. Sí. Claro, acá de manera congruente tendría que decir que es Fuerza Popular, ¿no es cierto? Desde la perspectiva del Poder Judicial es Odebrecht, la organización criminal transnacional
sobre la cual han participado estas personas, ¿no?, en sus hechos criminales. Ya, de acuerdo. Entonces ella tendría que ser tratada como parte de una organización criminal internacional en términos del Poder Judicial ya ha establecido. Primero entonces que no es un aporte a la campaña, por lo tanto sí constituye un caso de lavado de activos, claramente. Exactamente. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial no cuestionan la ilicitud de este hecho. Ellos ratifican que se trata de uno de los supuestos de lavado de activos, por eso el Ministerio Público abre la investigación, por eso el Ministerio Público formaliza la investigación y por eso el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva y el Poder Judicial ha otorgado la prisión preventiva en el esquema de que ellos son autores del delito de lavado de activos. Ahora, los miembros de Fuerza Popular defendiendo a Keiko Fujimori lo que han dicho es, bueno, lo que tendría que establecerse acá es algún nivel de identificación de la manera como es que esa plata ingresó, porque en el caso del Partido Nacionalista se ha probado ya que ingresó de manera ilegal, se entregó de manera directa y se trató de ocultar ese ingreso poniendo el nombre de personas como aportantes que nunca aportaron. Aquí podría ser, por lo que decía al comienzo, en el marco de la investigación, por ejemplo, los cócteles, porque una de las discusiones que han habido en la época de la campaña es cómo un cóctel se puede sacar 700.000 o tantos miles de dólares con mucha facilidad. Sí. Ese podría haber sido una manera. Yo creo que ahí el modus operandi, desde mi punto de vista, habría sido el mismo, ¿no? Lo que podemos deducir de las declaraciones de Marcelo Odebrecht es que hubo un esquema de toma de decisión a nivel de la cúpula o el directorio de Odebrecht, ¿no es cierto?, de la constructora Odebrecht en el Brasil, y un traslado de esa decisión al operador, digamos, mediato, que en este caso sería Jorge Barata. Ajá. Y la entrega de recursos probablemente no provenientes del Brasil en términos físicos, sino la disposición de fondos acá en Lima. De acuerdo. Me parece que lo que relata Marcelo Odebrecht en sus declaraciones es ese mismo esquema en el caso de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Cuando dice, oye, si te fastidia, si te enoja, si no te parece correcta la entrega de dinero a Humala, dale 500 más a Keiko. Lo que significaría, o uno podría deducir, que por lo menos son 3,5 millones de dólares, porque si dieron 3 millones a Humala, 500 más podría significar así eso. Yo me parece que ese es lo que habría que interpretar. Estamos deduciendo, es cierto, ¿no? Sí. Pero es probable que ese haya sido el sentido del curso de los acontecimientos. Y por lo tanto estamos ante un hecho delictivo que la Fiscalía estaría obligada a calificar de la misma manera, ante un modus operandi que tiene más o menos los mismos pasos y la misma secuencia delictiva, ¿no es cierto?, y ante personajes que más o menos coinciden en términos de quien toma la decisión, que es Marcelo Odebrecht, quien ejecuta esa decisión, que es Jorge Barata, y acá simplemente el elemento o el personaje que cambia es el receptor del dinero, que en este caso sería, en un caso son los Humala Heredia, en otro caso es Keiko Fujimori. Y en el caso de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, se ha incorporado, bueno, no solo a Ollanta-Humala, que en ese momento era el candidato, sino a Nadine Heredia, que además era no solo esposa del candidato, sino tiene un papel muy activo dentro del partido, y se dice que ella recibió la plata. Pero también se ha incorporado, en ese caso, al hermano de Nadine Heredia, que era como el cajero informal, porque había uno formal. En el caso de Fuerza Popular, ¿quién sería? Joaquín Ramírez, que era secretario general. Sin duda alguna, digamos. Ya si la Fiscalía todos los casos de lavado de activos los trata y los maneja sobre la base de un esquema de organización delictiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, resultaría poco probable de que solo una persona cumpla todas estas características y cumpla todos esos roles. Necesariamente el Ministerio Público tendría que identificar cuáles son esas 3, 4, 5, 6 personas que han cumplido ese rol delictivo de recepcionar los fondos, recibirlos, administrarlos, gastarlos o blanquearlos en términos del objetivo del delito de lavado de activos, ¿no? De acuerdo. Y en tanto el comportamiento que ha tenido Keiko Fujimori en otras investigaciones, por ejemplo el de lavado de activos, donde está involucrado Joaquín Ramírez como el principal investigado. Ahí, por ejemplo, lo que acá preguntan es otra cosa. Esos famosos 15 millones que supuestamente, según las investigaciones que sigue el Ministerio Público, le habrían dado a Joaquín Ramírez para que él lave, y él compró grifo. Cuando él habla en Estados Unidos con otro personaje que después se supone está vinculado a la DEA. Eso podría ser parte también de la investigación para saber si esa fue la vía un poco de lavar ese dinero. Mira, yo creo que en el caso de Joaquín Ramírez y de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, me parece que hay varios elementos más que indiciarios que ya han sido objeto o están siendo objeto de algún tipo de investigación de carácter preliminar en el Ministerio Público.
digamos, lo sorprendente es que el Ministerio Público no ha tenido una capacidad de darle coherencia y darle la integralidad que aparentemente tienen todos esos elementos en cuanto al manejo de recursos económicos, sobre los cuales no existe una forma cierta de determinar cuál es el origen de esas fortunas o esas grandes cantidades de dinero que sin duda alguna no provienen de cócteles electorales, ¿no? La defensa de Keiko Fujimori política, digo, porque me imagino que si abre una investigación o se profundiza la que hay, tendrá que tener abogados para defenderlo técnicamente. Lo que dicen es que ellos son el único partido que tiene las cuentas claras con la OMPE. Sí. Eso podría finalmente mitigar o, digamos, ya llevarnos a creer o a concluir de que porque la OMPE no encontró o identificó algún problema, ¿no hubo caso de lavado de activos? No, digamos, si ese fuese el criterio, que la OMPE investigue el lavado de activos, pero digamos, la OMPE es un órgano que administra los procesos electorales y los recursos de las organizaciones políticas. No lo hace sobre la base de la existencia o no de presuntos hechos delictivos. La OMPE lo que hace son trámites de carácter administrativo. No determina responsabilidades ni de las organizaciones políticas ni de las personas que las dirigen en términos penales. Eso es una obligación del Ministerio Público. Lamentablemente salieron efectivamente ese tipo de resoluciones y se están valiendo porque desde el lado del Ministerio Público no hay ninguna decisión que logre arribar a un buen puerto en términos de decir, bueno, este es un curso de investigación que vamos a hacer prosperar porque aquí encontramos indicios más que relevantes de la comisión del delito de lavado de activos. Y las investigaciones, mira, están durando mucho más de un año, ¿no? Sí, y en el caso de que se abra la investigación o se profundice en la CAI, se incorpore a Keiko Fujimori, se incorporen todos estos documentos, que digamos, por lo obvio debería eso suceder, pero ya con el Ministerio Público no se sabe. Pero si pasara el asunto de las restricciones que Keiko Fujimori debería tener para colaborar con la justicia, deberían ser afines, parecidas a los que en su momento tuvo Ollantaytamala y Nadine Heredia, y que podrían terminar llevándola a una situación como la que ellos están? Mira, yo ahí trato de plantear una posición de principio en el sentido de que en el caso de Humala Heredia, lo hemos dicho en su momento, no correspondía una medida una prisión preventiva tan grave como la prisión preventiva. Deberíamos decir lo mismo sobre el caso de Keiko, si es que no muestra algún tipo de intento de fuga o de evasión de la justicia. Diremos lo mismo en realidad, porque aquí no se trata de que acomodamos nuestros argumentos jurídicos o procesales dependiendo de quién es el personaje. Creo que esa tendrá que ser una discusión de un segundo momento. Me parece que aquí el reto que tiene que responder el Ministerio Público, espero que en esta semana, es en qué momento abre la investigación. De acuerdo. ¿No es cierto? Ahora, pero sobre este caso de las restricciones, no lo planteo en términos efectivamente de que hay que hacer, si se hizo mal con Ollantaytamala, hay que hacer lo mismo con Keiko Fujimori o con Alan García. Sí. Pero a la vez, si es que a Ollantaytamala y a Nadine Heredia les hicieron eso, y a ellos por exactamente el mismo caso no les pasa lo mismo, pues uno tendría que hacer que haya una aplicación distinta a la ley. Sin duda, no porque lo de Ollanta y Nadine sea bueno, sino porque efectivamente hay un ensañamiento ahí, o podría verse de esa manera, ¿no? Sí. Ahora, doctor Carlos Rivera, quiero sacarlo de ese tema rapidito para preguntarle sobre otros asuntos, porque tengo ya pocos minutos. A ver, comencemos por el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. El presidente de la República o el Ejecutivo han hecho un planteamiento muy concreto al Parlamento sobre este tema. ¿Qué hay que decir sobre ese asunto? Mira, primero que la propuesta del presidente hay que entenderla como la propuesta del presidente, porque me parece que ni su grupo de congresistas ni la gente del Ministerio de Justicia está del todo apoyando una propuesta de esa naturaleza. Me parece que es cuestionable en el sentido de que excluye absolutamente la intervención de la sociedad civil. Han habido problemas efectivamente con los representantes de la sociedad civil, pero también habría que ser claros al señalar de que en algunos casos los representantes de la sociedad civil han tenido un papel, yo diría, descollante a nivel de la conducción del propio Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cuál es el sentido de reforma que nosotros queremos para no quedarnos solamente en un cuestionamiento a una propuesta creo que mal hecha? Me parece que va en algunas direcciones como la siguiente. Uno, debería ratificarse el criterio de participación democrática de los profesionales y de las personas interesadas en participar en la pertenencia y el desarrollo de las labores del Consejo Nacional de la Magistratura. En segundo lugar, me parece que debería desarrollarse criterios para transparentar
y elegir mejor a esos representantes, porque me parece que ese ha sido el principal problema, de que se han terminado por imponer en procesos electorales no tan transparentes personas vinculadas a determinados grupos de interés que han tratado de retorcer los objetivos del Consejo Nacional de la Magistratura para favorecer intereses particulares. En ese sentido, desde el IDL estamos planteando más bien una propuesta, y eso se hará saber seguramente entre mañana y pasado a más tardar, una propuesta que apunta a afianzar esos niveles de participación, a mejorar probablemente el nivel de intervención de aquellos que desde la Constitución dicen que deben estar como los representantes de los trabajadores y del empresariado, y que no lo están, y que podrían tal vez mejorar un nivel de participación de la sociedad en general para tener niveles de más transparencia, mejor fiscalización y una participación mucho más democrática. Ahora, entonces, en las labores de la justicia. Lo que entiendo, porque seguramente vamos a detallar ya en el debate los puntos que exprese la propuesta del IDL, pero se va a presentar entonces en los próximos días una propuesta del IDL y de otras organizaciones de la sociedad civil. Así es. Digamos, para propiciar un debate más profundo sobre este tema. Estamos en un proceso de validación, en un proceso de conversación con muchas organizaciones de la sociedad civil que justamente han sido excluidas de manera arbitraria en la propuesta del Poder Ejecutivo. Alguien decía, oye, lo mejor que puede haber traído la propuesta de PPK es que se ha abierto el debate, pero digamos, no puede abrirse el debate a cualquier costo, ¿no es cierto? Al costo de que se termina como que cediendo la integración del CNM a pocas manos, en un momento y una circunstancia política en la que aquellos que han sido denunciados, cuestionados de que pretender manipular al Consejo Nacional de la Magistratura tengan ahora como que todo el poder en cuanto a decidir quiénes van a pertenecer y luego quiénes van a elegir como el famoso quinto integrante de la propuesta del Poder Ejecutivo. Sí, brevemente, y repito, se va a elegir a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional y hay 4 miembros del Tribunal Constitucional actuales que están, digamos, en capilla, que los pueden sacar. Mira, ese es un problema muy serio, ¿no? El TC es un órgano fundamental de la democracia, pero en ese momento efectivamente tiene que elegir un nuevo miembro. Está voceado el señor Ferrero. De nuestro punto de vista, me parece que debería abrirse una cartera de candidatos mayor a la de uno. No es bueno hacer un proceso eleccionario inclusive para el Tribunal Constitucional solamente con uno. Y en segundo lugar, está como una espada de Damocles esta acusación presentada contra los 4 magistrados del TC, la señora Ledesma, el señor Espinosa, Miranda y Ramos, por una resolución que desde todo punto de vista no tiene nada de ilegal y tiene todo de regular. Me refiero a esta sentencia o este auto que anuló parte de una sentencia emitida en el caso del Frontón. Es un tema complejo, pero creo que lo hemos analizado y aquí más hay una decisión política que legal sobre la que se pretende imponer no solamente un cuestionamiento, sino una acusación que puede terminar con 4 magistrados del TC fuera del Tribunal Constitucional. Ahora, y eso en buena cuenta, ¿qué significaría? Casi un golpe de Estado contra el TC y la recomposición absoluta de un órgano constitucional como el Tribunal Constitucional, ¿no? Significaría que exactamente 20 años después se repite la historia en el Tribunal Constitucional. Exactamente, y eso me parece que es un dato histórico lamentable. Hace 20 años el fujimorismo decidió, como consecuencia de una decisión de 3 jueces del Tribunal Constitucional que cuestionaron la famosa ley de la interpretación auténtica, expulsarlos del TC, sobre la base de un procedimiento arbitrario e ilegal. Bueno, casi 20 años después se está pretendiendo hacer lo mismo. Y creo que acá el telón de fondo es la alianza del fujimorismo con el APRA, la defensa de Alan García para impedir de que el tribunal del juzgamiento que va a comenzar un juicio oral el 8 de septiembre tenga la independencia y la imparcialidad para manejar un caso tan complejo como la matanza del Frontón. O sea, en realidad es para atalantar al Poder Judicial. Yo creo que aquí es... yo creo que 2 objetivos. El primero me parece que es cómo controlar el Tribunal Constitucional y tener la posibilidad de sacar 4 y colocar 4 nuevos es una magnífica posibilidad. Y el segundo es obviamente, como dice el dicho, no le pego a Juan para que escuche Pablo, ¿no? Obviamente es una muestra de poder absoluto sobre los miembros del Tribunal Constitucional para que miren los jueces del Poder Judicial de cómo van a ser tratados si que toman alguna decisión de carácter irregular desde la posición de aquellos, ¿no? Doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias a ti, por haber venido a conversar con nosotros. Carlos Rivera, director del IDL, ha conversado con nosotros. Voy a ir a una pausa y regreso en un instante porque viene a nuestros estudios Jerónimo López, que es secretario general de la CGTP,
que ha venido para anunciar que va a haber un paro, ¿no? Una paralización el día 24 de agosto. Nos va a contar de qué se trata, así que ya volvemos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. ¿Por qué no haces tus tareas, ah? Oye, señor, no debes pegar así a tu hijo. Mira cómo está, golpeado y asustado. Usted no se meta, vecina, ¿ya? Ay, qué mal. Este no es su problema. Mejor retírese. Toma esto, toma. ¿Qué se habrá creído esa señora? Yo educo a mi hijo como yo quiera. El castigo no educa, solo asusta. El niño que obedece con temor, de grande, no podrá defender sus derechos. Conversando entiende la gente, y los niños también. Porque no hay derecho. Lo siento, su expediente todavía no pasa al juzgado. Pero si ya han pasado más de 6 meses, señor. Usted sabe, el trámite demora un poco y ahora, si usted desea agilizarlo y puedo ayudarla... ¿Qué me quiere decir? No se asuste, baratito, nomás le va a costar. El soborno a un funcionario público para obtener un beneficio es un delito y es penado hasta con 8 años de prisión. No formemos parte de una cadena de corrupción. Denuncia a los malos funcionarios que cometen este delito. Porque no hay derecho. Y 29 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está aquí en nuestros estudios el señor Jerónimo López, el secretario general de la CGTP. Y ha venido para conversar, digamos, no solo sobre la movilización nacional que están convocando para el 24 de este mes, sino para hablar de otros temas también vinculados al tema laboral, que es un asunto que ellos, por cierto, ya hace bastante tiempo vienen impulsando y en algunos casos vienen, por cierto, exigiendo. Señor López, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, señor Tuesta, es saludar al pueblo peruano a través de su programa y agradecerle por su invitación. No, al contrario, gracias a usted por estar aquí con nosotros. Comienzo con lo que ayer se ha anunciado, se ha ya materializado, y es esta indemnización a cerca de 8.855 despedidos por el fujimorismo, ¿no? Que van a tener la posibilidad de algunos cesados volver a su puesto de trabajo, recibir una indemnización o una pensión. Lo digo no solo porque, viéndolo así, parecería que ha sido básicamente la voluntad de una gestión, sino ha sido una pelea larga que ustedes han venido sosteniendo en el tiempo. Cuéntenos qué tan importante es eso y qué cosas se puede venir. Bueno, en los años 90, en la época del señor Alberto Fujimori, con el tema de las privatizaciones, con el tema de la modernización de la administración pública, se despidió a más de 350.000 trabajadores. Algunos, por supuesto, con incentivos, entre comillas, pero simplemente era una carta y punto, ¿no? No había nada que reclamar. Miles y miles de trabajadores. Ahí no pensaron en la parte humana, pensaron simplemente que esté base, punto. Y la CGTP ha venido luchando duramente para poder hacer justicia con esos trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente y ilegalmente, ¿no? Bajo una imposición de un gobierno autoritario. Y se ha conseguido el primer listado, segundo listado, tercer listado y el cuarto listado. Ajá. Pero sin embargo quedaron más de 12.000 trabajadores calificados que tenían el derecho, no salieron en el cuarto listado. Entonces la CGTP ha venido peleando que se amplíe el cuarto listado a través de una ley que aprobó el Congreso en el régimen pasado.
Mire, después de 10 años hemos logrado que realmente se haga justicia con 8.852 trabajadoras y trabajadores que van a tener el derecho a una pensión adelantada, ¿no? Otro es una compensación económica y otros la reposición a su centro de trabajo, digamos, donde haya plazas, tampoco van al mismo sitio. Pero creemos que es una dura batalla, después de 10 años hemos logrado. Y nosotros también acá queremos reconocer lo que es de César, reconocemos la gestión de este gobierno, que ha tenido la voluntad política de poder hacer justicia y firmar la resolución de los beneficiarios que están en estos trabajadores que han sido ¿Con esto se cierra, ¿no? señor López, ya este capítulo, o todavía quedan pendiente un grupo de trabajadores? Hay muchos trabajadores. Con características de esa... No, hay muchos trabajadores que les existe el derecho, que lamentablemente no ha sido posible. Pero entiendo yo que la ley que se firmó el año pasado, donde se daba la ampliación al cuarto listado, también hay un artículo que dice que se cierra ya este derecho que estamos peleando los trabajadores. Pero creo que queda otro espacio donde se puede reclamar, que es constitucionalmente. Es decir, si hay un derecho que han tenido unos trabajadores, el mismo hecho, por supuesto. Entonces creo que con distancia, que no debía suceder. Sí. Pero en realidad es un derecho para todos. ¿Cuántos trabajadores podrían estar en esa condición de ir ante instancia constitucional para resolver? Yo creo que debe haber otra cantidad de 12.000 a 15.000 trabajadores todavía. Ya es un fuerte el número, ¿no? Sí, señor López, quisiera yo pasarlo a otro tema también. ¿Cómo observan de la CGTP lo que está sucediendo en el magisterio y lo que está sucediendo en el ámbito de salud? Es decir, ¿de qué perspectiva lo están viendo? ¿Creen que el gobierno ha tratado bien? ¿Cómo se revierte esa situación? ¿Creen que debe haber cambios dentro del propio gobierno para, de alguna manera, moverse en un escenario que parecería va a tener reclamaciones al mismo tiempo varias? En el mes de febrero, cuando se descubre la corrupción a través de el lavajato, problema, nosotros iniciamos una movilización para exigir el combate a fondo, el tema de la corrupción. Si hay algunos funcionarios, gobiernos que estén comprometidos, se tiene que aplicar todo el peso de la ley. Eso era para exigir al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía, que actúen con seriedad, que actúen con todo lo que les manda la ley, y que realmente tengamos que combatir. No podemos permitir que nuestro país se una a una corrupción. Advertimos ahí nosotros de que en el año 2017 se venía una avalancha de reclamo de los trabajadores en las calles. Y lo dijimos al gobierno de que tenga que tomar cartas en el asunto y dar solución y atender la demanda de los trabajadores, y hoy lo vemos así. Por ejemplo, el 16 y el 17, el Poder Judicial, los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores de salud, entran en un paro nacional de 48 horas. El día 23 y 24, todos los trabajadores de la administración pública que están agrupados en 3 centrales sindicales que son base de la CGTP, que es la CITE, que es la CTE y que es la UNACE, van a acatar también un paro nacional de 48 horas, que es 23 y 24. ¿Exigiendo qué? Exigiendo en primer lugar aumentos salariales y pensiones, porque realmente los trabajadores de la administración pública por más de 20 años no tienen incremento salarial. Las pensiones realmente son pensiones que da pena para nuestros compañeros jubilados. Y advertimos eso. El magisterio, por ejemplo, no es posible que un profesor esté ganando 1.200. Sí, eso es verdad. No puede ser posible. A la vez yo quería preguntarle también, señor López, por la manera como se ha tratado esto, porque efectivamente era más o menos previsible que pasado un año iban a ya los sectores ir reclamando algunas reivindicaciones, pero aquí estamos en algunos casos cerca de 50 y tantos días, 30 días en otro, 40 días en otro del sector educación, y el ministerio ha logrado establecer un acuerdo básicamente con el Cusco, donde se inició, y con algunas otras regiones, pero en la mayoría de las regiones la huelga se mantiene. Y uno de los asuntos que se ha argumentado es que está muy dividido el sindicato de trabajadores del magisterio. Hay varios grupos, entonces negociar es muy complicado, que está muy debilitado el CEN del SUTEP, y por lo tanto eso complica más la situación. El presidente de la República ha participado inclusive en las conversaciones, pero no ha logrado mitigar ni evitar que la huelga continúe. ¿Le parece a ustedes en la CGTP que ha estado bien la manera como ha actuado el gobierno? No, nosotros creemos que ha habido errores garrafales del gobierno.
me parece que eso parte desde la cartera ministeriales, tanto de salud como también de educación. ¿Por qué? Porque no es posible que el gobierno lo llame a Palacio a los gobiernos regionales y firme un acta donde se compromete solucionar la plataforma del magisterio peruano, cuando sabemos que los gobiernos regionales no están en huelga. Al que están en huelga son los profesores, y por lo tanto debió llamar a las organizaciones que están comandando y exigiendo solución a su plataforma de lucha, que es aumentos salariales, que no hay presupuesto para la educación, y que son los actores directos quien tienen que... Pero ahí el gobierno lo que dice es ¿con quién hablo? Porque yo me reúno, dice el gobierno, con el SUTEP, y finalmente el SUTEP no representa a la mayoría de los profesores. Entonces, si me reúno con los otros, van a decir que estoy reuniéndome con radicales que están vinculados al CONARE, que están vinculados al Sendero, que están vinculados al Movadef, y por lo tanto estoy legitimando a un sector violento. Digamos, esa es un poco la argumentación. Mi pregunta es, ¿qué le ha parecido? ¿Usted cree que debió reunirse con todos? ¿Debió hacer una manera distinta? ¿Qué debe hacer ahora? Yo creo que debió haber llamado primero al SUTEP, que es que tiene la legalidad, tiene la represión nacional. Pero también hay otro sector que es fuerte, que son los SUTEP regionales. Entonces debió juntar a los dos y poder conversar en una mesa de diálogo. De acuerdo. Yo entonces creo que comienzo, SUTEP con todo, póngase usted de acuerdo cuál es su demanda, y una sola demanda. Desde el inicio, no esperar que esto genere crisis. Sí, pues. Entonces creo que de repente haya habido una táctica, inclusive del gobierno, de tratar de debilitar la huelga, quebrar la huelga dividiéndolo. Pero no la ha salido esa táctica. Ahora, los niveles de infiltración que dice el Ministerio del Interior existe dentro del magisterio, de gente vinculada a senderos y condenados que por terrorismo que todavía están en el magisterio, pero además cerca de 5.000 personas que, sin ser terroristas, porque hay que decir eso, los Movadef no son terroristas en el sentido formal, porque no les han seguido un proceso, pero sí se adhieren al Movadef. Es un problema serio. En la CGTP, en los sindicatos de trabajadores, ¿hay también ese nivel de presencia de estos sectores? Hay que analizar bien. Una cosa es que haya profesores que se han adherido a una corrección de firmas para legitimar un movimiento político. Otra cosa es que sean de Movadef. Eso no quiere decir que son terroristas. Ya, de acuerdo. ¿Correcto? De acuerdo. El ministro, la ministra de Educación y todo el ministro del Interior, mucho hacen anuncios de que hay infiltración terrorista, y nosotros creemos más bien que ahí hay una guerra psicosocial. ¿Ya? ¿Por qué? Si lo tienen identificado, ¿por qué no lo capturan? Exactamente. ¿Por qué no lo capturan? Ese terrorista es un delito. Claro, y si hay terroristas hay que meterlo preso. Pero yo creo de que hay una expresión de hacer una guerra psicosocial, ¿no?, hacia el magisterio peruano, que están haciendo un reclamo justo, lo que son sus derechos reivindicativos, el aumento salarial, mejor puesto de educación, entre otros temas. Pero creo de que ahí, y además, creo que cuando alguien sale, no involucra a todo el magisterio. O sea, no puede uno salir a decirle que toda la huelga de los profesores son terroristas. Sí, pues. No, pues yo creo que eso agrava peor, eso no ayuda para poder buscar una solución franca, sincera, como lo debía haber hecho el gobierno desde el inicio. Ahora, ¿y en la CGTP hay presencia de gente vinculada a Movadef, que firmó por el Movadef, que está vinculada a Sendero Luminoso? ¿Y cómo han hecho para que no exista? No, simplemente que nosotros, todos los trabajadores, a través de los sindicatos, están organizados, están identificados, ¿no? Y cualquier mal elemento que venga de esa procedencia, inmediatamente nosotros lo que hacemos es debatirlo, analizarlo y tomar decisiones. ¿Cómo que sacarlo del sindicato? Por supuesto. ¿Han sacado gente del sindicato que ha tratado de No hemos sacado porque no corrido. Ya. No corrido. Por lo tanto, eso nosotros además hemos delendado oportunamente. Nosotros como CGTP delendamos y estamos en contra de cualquier acto de estos sistemas que vienen a través de Sendero, de otras organizaciones políticas, que ha traído muchas consecuencias graves para el país, y que además asesinaron a muchos dirigentes y autoridades también, ¿no? Sin duda, tanto daño que nos hicieron, es verdad. Y ustedes, cuando ahora le voy a pedir que nos repita un poco las movilizaciones que van a haber en lo que queda de agosto, pero esas reivindicaciones que se están pidiendo como aumento de sueldo, mejores condiciones, los trabajadores, etcétera, van a ser desde la perspectiva que ustedes tienen, habida cuenta que en el magisterio el propio presidente trató de hacerse cargo al final, conversaciones directas con el presidente. ¿Van a plantear directamente hablar con él o lo van a tratar sectorialmente? Nosotros como CGTP hemos enviado una
un memorial al gobierno donde contiene una plataforma integral en el tema de salud, educación, en el tema del aspecto la negociación colectiva, entre otros temas. Mayor presupuesto para el tema de salud, educación. No hemos tenido respuesta todavía del gobierno, pero recién el día de ayer, con motivo de que se ha firmado esta resolución de incorporación de los trabajadores colectivos, nos han informado el ministro que posiblemente el gobierno esté recibiendo este viernes para ver la agenda laboral de los trabajadores. ¿Y la se va a reunir con ustedes? Es el anuncio que el presidente de la República. Ojalá sea cierto. El ministro ayer nos pasó la voz, nos dijo, ¿sabe qué? Sobre su audiencia que han solicitado con el presidente, sería el día viernes, en transcurso de la mañana. Pero todavía no nos ha confirmado así. Pero ustedes tienen centradas sus expectativas, por supuesto, en un diálogo directo con el presidente. Así es, hay una agenda laboral directo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el gobierno, así como firmó un acta de compromiso cuando era candidato en la campaña electoral, firmó con el SUTEP, firmó con la Federación del Agua Potable, firmó con la CGTP y firmó con otras organizaciones. Sin embargo, ahora cuando está en el gobierno, su ministro actúa diferente. Va en contra de lo que firmó el señor Kuczynski. Donde hay el ministro de Trabajo. Ministro de Trabajo. Impulsa una reforma laboral donde va a recortar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, usted puede haberse enterado a través de algunos anuncios que ha hecho el ministro. Muchos se quejan que no hay presupuesto para salud, ¿no es cierto? Sin embargo, está planteando de que los aportes que los empleadores hacen disminuya al 5%. Pues, entonces se contradice. Entonces, sí, es verdad. ¿Cómo es esto? Va a venir el ministro de Trabajo uno de estos días, ¿no, Carlitos? A conversar con nosotros. Ahí le vamos a preguntar. Tengo poco tiempo ya y repítanos, por favor, las jornadas que van a tener durante este mes de agosto. La Confederación General del Trabajo del Perú está convocando a una gran movilización de carácter nacional en todas las regiones. Este día 24 de agosto, exigiendo la solución a las demandas de los gremios en conflicto, como es el Poder Judicial, como son los trabajadores de salud, como son los trabajadores telefónicos, los trabajadores administrativos de las diferentes entidades públicas del Estado, ¿no? Y la CGTP. ¿Todas esas van a ir a huelga? Todos van a ir al paro. Van a ir en paro, pero nosotros convocamos a una movilización nacional, sí. ¿Cuándo va a ser el paro? Los trabajadores estatales van a acatar el paro nacional de 48 horas los días 23 y 24. Y nosotros como CGTP convocamos para el 24 cerrar ese día con una gran movilización de todos los sectores. Porque no podemos nosotros ser indiferentes a la demanda de los trabajadores. Creo que los trabajadores necesitan aumentos salariales, necesitan aumento de pensiones, exigimos respeto a nuestros derechos laborales. No como si viene impulsando recortes de esa. Ahora, pero si el presidente de la República lo recibe el viernes y conversan, ¿hay la posibilidad de que la huelga no se dé? ¿O la movilización no se dé? Mire, es un tema que pasa en primer lugar, esperar qué es lo que pasa en la reunión. Segundo, primero, si ya se da la reunión. Segundo, así es. ¿No? Segundo es consultar a las bases sobre lo que se ha conversado, cuáles son los acuerdos. Para nosotros poder tomar alguna decisión. Lo cierto es que yo aprovecho este medio de comunicación para convocar a todos los trabajadores, tanto públicos como privados, a participar activamente en la gran jornada de lucha el 24 de agosto que se va a llevar acá en Lima y a nivel regional. Muy bien, señor Jerónimo López, secretario general de la CGTP. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Gracias. No tengo tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 8 en punto. Este programa es presentado por Mediacor.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó No hay derecho, un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.